con el ciclo, eso lo tienen clarito, ¿cierto? Y si no, lo van a tener que ir revisando. Ya, la hora que ya están un poquito más entrados en la semiología, ¿cierto? A mí me interesa que veamos fundamentalmente, y por eso les mandé unos casos clínicos, para que por lo menos los hubieran leído y hayan empezado a pensar algo. ¿Ya? Lo recibieron, ¿cierto? ¿También? Sí, ¿Los casos profe. clínicos eran dos? Sí, Ya, profe. ya. Porque lo que vamos a hacer ahora es discutir esos casos basados en todo lo que vieron de Toxo y Chagas, tanto el año pasado como en la clase que yo les mandé. Por favor, me preguntan y me interrumpen. La idea es que esto sea un poquito interactiva, aunque no, ya, si no se leyeron el video, por último ténganlo ahí, váyanlo mirando y, y vayan preguntándome. Vamos a ver fundamentalmente Toxo y Chagas, vamos a ver dos casos clínicos que son reales, ¿ya? Que es lo que llega. Uno que llega a PS y el otro que llega, claro, a nivel secundario, pero es lo que hay que manejar desde la ginecología obstetricia, ¿ya? Desde el punto de vista parasitario, ¿ya? Así que voy a compartir la pantalla con el... Y quiero que vayan participando, porque hay preguntas ahí, quiero que me las vayan diciendo. ¿Estamos? Hacerlo un poco más entretenida y no tener que estar hablando de nuevo lo mismo que ya está en el video. No puedo compartir. No. No me deja. ¿Por qué? ¿Qué le sale, profe? Me sale, no es que no me deja compartir, ¿no? Me sale cancelar. Profe, pero abajito hay como un botoncito verde que dice compartir pantalla. Sí, sí se puse. Y aquí me sale nada, porque en la ventana no me permite compartir nada. Ahí sí, perdón. No. Pero ahí se vio su pantalla, profe, recién. ¿Lo vieron Profe, recién? soy yo, la Nico, la secre de Gine. ¿Necesitáis ayuda? Hola. Sí, Porque usted tiene el privilegio para poder compartir porque está como coanfitriona, así que podría. ¿Tiene ya. abierto A ver ahí. su... El Power, el PPT ahí. Claro, el que está Ahí, compartiendo... Ahí sí, ahora sí. ahí sí. Sí, ahora se ve. Ya. Ya. Entonces vamos a partir con este caso, ¿ya? Paciente de 25 años con un embarazo de 12 semanas, atendida en el consultorio Brígida Zavala de Forestal, APS, ¿ya? Donde ustedes van a llegar como EDF, como médicos generales, que en sus exámenes de rutina por embarazo se les solicita una serología de Chagas, que resulta positiva, ¿cierto? Mediante dos técnicas, por quimioluminiscencia 6,75 unidades y confirmada por inmunofluorescencia indirecta con un título de 1 en 80. ¿Ya? Se la pidieron y en el control ahora llega con esto. Indique qué corresponde hacer con ella. Vayan diciéndome.
¿Le decimos por micrófono o se lo escribimos? ¿Ah? No, por Bueno, aquí eso. hablando, no, Ya. por Que micrófono. según lo que yo tengo entendido en Chagas, se hace como un seguimiento, pero no se trata durante el embarazo y se espera a que nazca el bebé. Pero vámonos más lentito. ¿Ya? ¿Qué tienes que hacer con esa paciente que está sentada al frente tuyo y que Ya. viene a control con los exámenes y tiene una serología positiva para Chagas? Bueno, igual tenemos que hacer como un tipo de consejería y explicarle a la paciente la situación. ¿Ya? Y creo que hay que dejarlo anotado. Creo que esta es la que había que dejar anotado en un carnet que tenía Chagas. Y ahí empezar a hablar o sea, bueno, dentro de la conversación probablemente decirle que esto lo más probable es que sea como que venga de más arriba, etcétera. ¿Ya? ¿Pero cómo le vamos a decir eso? Quizás preguntarle dónde vivían su familia, su madre particularmente, para ver cómo en qué zona geográfica se encontraban. ¿Ya? ¿Y por qué interesa eso? Por si vivían en una zona endémica de Chagas y con más probabilidad de que su madre también esté con la infección. ¿Ya? ¿Y qué pasa si la madre está con la infección? Deberíamos preguntarle si tiene hermanos y hacerle los exámenes en realidad como a las líneas directas. Ya. ¿Ya? ¿Qué más? Explicarle que hay poca posibilidad de transmisión y como tranquilizarla también y explicarle el tratamiento que va a hacer posparto. ¿Ya? ¿Y cuál es el porcentaje de transmisión? ¿Por qué le dice que hay poca posibilidad de transmisión? Es un 6 a un 8%. Sí, muy bien. Ya. Entonces, como primera cosa, indicarle esta condición, de qué se trata la enfermedad. ¿Ya? En general, tienen que, y esto, digamos, para cualquier paciente con Chagas hay que tranquilizarlo. ¿Ya? Es verdad que el Chagas puede ser malo, pero yo siempre les digo que tienen que ver el vaso medio lleno, ¿ya? Entonces, explicarle que es una enfermedad crónica, ¿cierto? Y crónica significa que la va a acompañar toda la vida a esta altura de sus 25 años, pero que hay un 70% que son asintomáticos. Entonces, eso es como bueno de empezar siempre, ¿cierto? Con que lo mejor es que son 70% asintomáticos. O sea, que van a llegar al fin de sus días de otra cosa, pero que el Chagas nunca se les va a desarrollar. Y que sí va a haber un 30% de sintomáticos después de los 20 o 30 años de adquirida la infección, ¿cierto? Y explicarle cuáles van a ser las complicaciones que puede tener, ¿ya? Y de qué se trata, que es, digamos, que es transmitida por un insecto, era transmitida por un insecto, ¿cierto? Mecanismos de transmisión, ¿ya? Entonces, hay que explicarle y en ese minuto establecer el probable mecanismo de ella, así como decían, preguntar por la madre. Porque claro, ¿desde cuándo que está interrumpida la transmisión vectorial en Chile? El 99. Del 99, ¿cierto? O sea, entonces presumimos, porque así es, ¿ya? Que desde el año 99 no tenemos ningún caso de pacientes que han sido infectadas por la vinchuca. O sea, 99, 2009, 2019, o sea, pacientes de 22 años, ¿ya? O sea, por lo tanto, todo paciente de 22 años o menor no puede haber sido picado por vinchuca. Esta paciente tiene 25, o sea, ¿cierto? Del año 96. O sea, las probabilidades de que sea por vinchuca la transmisión de ella es muy poca, ¿cierto? Entonces, por eso que es importante, todo lo que hablamos el año pasado de estos valores, de estos tiempos, es importante para que los expliquemos en la paciente, ¿ya?
Entonces, establecer que seguramente ella fue, y como dijeron que ella ya es transmisión vertical, y que, ¿cierto? Si tiene hermanos, también tendrá que, pero antes de eso habrá que decir que su madre se tiene que hacer el examen. Y si la madre está positiva, que es lo más probable, ahí habrá que hacer el examen a los hermanos. ¿Ya? ¿Qué más le diríamos? Porque hasta el minuto está aquí todo lo que ustedes han dicho. ¿Qué más tenemos que hacer? Monitorizar su embarazo, ¿Por qué monitorizar el embarazo? porque en realidad el tratamiento y el manejo no se puede hacer antes de que termine la lactancia, entonces hay que tener los controles frecuentes de la paciente, ¿Cuál es el riesgo en el embarazo para que haya que monitorizarlo? que aunque es infrecuente igual puede generar abortos, mortinato, partos prematuros. Ya, pero estamos con un embarazo de 12 semanas ya. Eh, la verdad es que la posibilidad, o sea, a ver, puede que en estricto rigor sí, pero la posibilidad de aborto precoz, es bajísima. Eh, Mortinato, no. Cuando hablemos de la próxima, sí, pero en el Chaga, la verdad es que no. Eh, y en general, salen los niños, que todos los niños que hemos tenido, ¿cierto?, han sido de término, ¿ya? Ya no tenemos, ¿y qué es lo que influye en eso? Es que ellas sean, que ya todas estas madres que tenemos, estas madres jóvenes, sean transmisión vertical, y eso disminuye de alguna manera la carga parasitaria, ¿ya? El último caso que hemos tenido de transmisión, no es el último, digamos, pero con parásitos que yo les mostré, me parece el año pasado, ¿cierto? Los parásitos circulantes que vimos en un recién nacido, que había nacido con un torch. Y eso fue ya hace como 6 años, y la madre venía ella desde la 4ª región, y ella había sido transmisión vectorial. Entonces, ya el que sea en transmisión vertical estas madres habla de una menor carga parasitaria. Y por lo tanto, también el daño al hijo es bastante menor, ¿ya? Salvo ese niño, ¿cierto?, de hace ya 6, 7 años, después no hemos tenido ningún Chagas congénito que tenga algún daño. Son todos de término y que solo nos percatamos por el seguimiento de los exámenes que tiene un Chagas congénito, afortunadamente. Bueno, la posibilidad de transmisión, eso también hay que decírselo, ya me lo dijeron, ¿cierto?, para dejarla tranquila. ¿Qué más? Entonces también tenemos que decirle, para tranquilizar a esta madre, ¿cierto?, y nos corresponde a nosotros, porque hay un protocolo de estudio en su recién nacido y lactante. ¿Cuál es este protocolo? ¿Se recuerdan? Apenas nazca el recién nacido hay que hacerle los exámenes de Chagas. Si sale ¿Ya? positivo, bueno, se inicia el tratamiento y si no, si sale negativo, se repite a los 9 meses y se controla durante al menos el primer año. Ya. ¿Algún otro aporte? Ya, la verdad es que los exámenes, ¿cierto? ¿Qué exámenes? Dijiste, será ese examen si sale positivo. ¿Qué exámenes se le piden al nacer? Que tienes razón, al nacer se le hace una serie de exámenes. ¿Cuáles se hacen? Un microstraut y un PCR específico para Chagas. ¿Ya? Claro. Y bueno, y le pedimos igual la serología, que nos va a salir positivo. El microstrut, ¿cierto? Es este examen de los capilares, ¿recuerdan? De los capilares, que se le piden, se le toman a este recién nacido 6 capilares, y en el laboratorio se centrifugan y buscamos los parásitos en forma directa.
¿Ya? Nosotros podemos ver los parásitos moviéndose en la sangre de este RN. Y si ese nos sale positivo, claro, tenemos el diagnóstico de inmediato. Pero normalmente, dado también por esta menor carga parasitaria que ya se viene transmitiendo desde la madre, no hemos tenido, como ya les decía, en los últimos 7 años, ningún microstrut positivo. Y lo otro que se pide es una PCR específica para Chagas, ¿cierto? Que se hace en el Instituto de Salud Pública, tenemos que mandar el examen allá a Santiago, y se hace todavía una PCR cualitativa. Por lo tanto, requerimos de 2 PCR positivas para decir que tiene un Chagas congénito. Entonces, si esta PCR nos llegara a salir positiva, que el resultado llega como ya a las 3 semanas, a esta altura yo sé que ya no está con Gine ni con matrona, ya está en el área pediátrica, ¿ya? Pero ustedes tienen que saberlo, porque tienen que explicárselo a la madre, ¿ya? Para que ella quede tranquila y sepa qué es lo que va a pasar con su hijo, ¿ya? Entonces, como digo, si es que saliera positiva esta PCR, ¿cierto? Desde el ISP va a decir solicitar otra muestra, va a haber que solicitar otra muestra, citar a esta madre. Hay toda una red, ¿ya? En Chagas hay toda una red a nivel de los distintos servicios, de manera que desde el laboratorio nosotros sabemos perfectamente de dónde es la madre y de dónde es el lactante, por lo tanto llamamos al establecimiento, pedimos hablar con la enfermera y solicitamos que se le tome una nueva muestra a este RN o que venga acá al FRIC o a un hospital de mayor complejidad a tomarle la muestra. Entonces, si, como digo, sale positiva, se tiene que citar y se le toma otra muestra para PCR. Si esa segunda muestra para PCR sale positiva, recién ahí decimos que tiene un Chagas congénito, por lo tanto vamos a estar recién, y ahí más o menos llevamos como en el segundo mes de vida, ¿ya? Ahí recién vamos a poder decir, teniendo 2 PCR positivas, una PCR positiva para Chagas no nos dice nada. Ahora, ¿qué es lo que habitualmente tenemos? Tenemos como estudio, un microstrut negativo, ¿cierto? No encontramos parásito en sangre, una PCR no detectable. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que después de este primer estudio de recién nacido, nosotros vamos a pedir nuevamente al segundo mes de vida, y eso es lo que ya tiene que estar con los pediatras, ¿cierto? O con el control de niños sanos, con las enfermeras, ellas tienen que saber que al segundo mes a ese niño que es hijo de madre Chagas positiva, tienen que pedirle un examen nuevamente de PCR. Y se le pide la serología porque también, o sea, antes que nosotros contáramos con la PCR para Chagas, que eso lo tenemos, no sé, hace 10 años, ¿cierto? Solamente contábamos con la serología, que en la primera muestra nosotros sabemos que es el examen, siempre nos va a salir positiva la primera muestra de recién nacido de serología, o sea, de anticuerpos. ¿Por qué? Porque son los anticuerpos pasivos de la madre, ¿ya? Entonces, si son anticuerpos pasivos de la madre, esos anticuerpos se van a agotar y aproximadamente al 6º mes ya no van a estar. Por lo tanto, ese es un examen más que nos dice que este niño no está infectado. Porque nosotros vamos a tomarle al periodo recién nacido estos microstrut, la PCR, ¿cierto? Y le vamos a tomar una serología, que nos va a salir positiva, pero sabemos que es de la madre. A los 2 meses, nuevamente se le toma otra muestra de PCR, ya no microstrut, solamente PCR, y una serología, que puede salirnos igual, los mismos títulos del recién nacido, o ya nos sale menor. Y después nos saltamos al 9º mes, en que ahí nuevamente pedimos una PCR y una serología. Si el niño no está infectado, nos tiene que salir absolutamente negativo todo y descartamos el caso. ¿Ya? Ese es el estudio. No se lo vamos a decir tan en detalle a la madre, pero sí tenemos que decirle que hay un estudio que va a significar muestra al nacer, a los 2 meses y a los 9 meses para descartar que su hijo tenga un Chagas congénito. ¿Qué más? Tenemos que tranquilizarla, ¿cierto? Diciendo que si llega a aparecer un Chagas congénito, tiene un 100% de posibilidad de curación.
si es que este tratamiento se logra antes del año. Por eso que es tan importante hacer todo este estudio, digamos, y terminar al 9º mes, porque si tenemos algún caso de Chagas congénito, nosotros antes del año aseguramos un 100%. En la medida en que avanzamos en la edad, ya este porcentaje baja, ¿ya? Y no logramos la curación absoluta. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Ya. Cualquier cosa me preguntan, por favor. ¿Qué tienen que hacer con esa madre, con esa embarazada? Aunque estén en ginecología, tienen que investigar la presencia de sintomatología y o signología, es decir, tienen que saber qué produce el Chagas para preguntarle por. ¿Ya? Es muy poco frecuente que una persona de 25 años tenga alguna sintomatología, pero recuerden que en medicina nada es absoluto. Por lo tanto, ¿qué le preguntarán? Si en el último tiempo, últimos meses, ha tenido alteraciones gastrointestinales, Ya, ¿qué alteraciones gastrointestinales? estreñimiento, por ejemplo, Ya. ¿Qué más? o dificultad para deglutir, Ya. Recuerden que más que dificultad para deglutir es un síntoma de atoramiento, es una disfagia baja, ¿ya? ¿Y qué más? Bradicardia. Ya. O síntomas, ¿cierto? Algún síntoma de insuficiencia cardíaca, bradicardia, mareos, ¿ya? Bueno, y una tomadita de pulso no va a significar nada, ¿ya? Y claro, también ahí recuerden que no toda estitiquez, constipación o estreñimiento significa Chagas en una mujer que tenga, o en cualquier paciente que tenga una serología positiva. La constipación es muy frecuente, entonces ahí tienen que entrar a hurgar más un poco en ese síntoma de la constipación si es que lo hubiere. Pero tienen que buscar, ¿ya? Por si acaso, o sea, uno nunca sabe. Tienen que solicitar electrocardiograma a las embarazadas. No porque, o sea, por un lado sí, claro, por si tuviera algo, ¿cierto? Pero es fundamentalmente para definir la vía del parto. Porque si tenemos un electrocardiograma alterado con una bradicardia importante, con una hipertrofia, si tenemos alguna cardiopatía, claramente no la vamos a hacer pasar por un parto vaginal, ¿cierto? Entonces, por eso que tienen que hacerlo, porque de repente dicen, pero ¿y por qué si nosotros no vamos a ver a la embarazada como enferma de Chagas? No, pero aquí tiene que ver, digamos, desde el punto de vista de su embarazo. Y se solicita el electro. ¿Qué más? Notificar, recuerden, notificar en Epivigila, tienen que notificarla, una vez que han descartado que tenga cualquier síntoma relacionado con alguna complicación por el Chagas. Esta es la obligación del médico, notificar. ¿Qué más tienen que hacer? Tienen que derivar a alto riesgo obstétrico. Todas las embarazadas se derivan a alto riesgo obstétrico. No porque el Chagas sea de alto riesgo, ¿ya? El Chagas puede ser atendido hasta en un hospital tipo 4, sino que es, como dice ahí, para descartar otras patologías obstétricas que puedan haber y que puedan dar alguna distosia, algún problema en el RN y no echarle la culpa al Chagas, ¿ya? Pero por eso se deriva a alto riesgo. Derivar al poliparasitología o poliinfectología quien vea a los pacientes con Chagas. Esto la verdad es que de repente no aparecen algunas normas, algunos manuales, pero sí es bastante útil. ¿Y por qué es útil? Y que espero que después eso no tenga que ocurrir, ¿cierto? Porque aquí tenemos, ¿cierto? En esta cosa del protocolo de estudio al RN y lactante, tenemos un porcentaje importante de pérdidas, sobre todo en el control del 9º mes, se nos pierden muchos niños. Entonces, teniéndolos derivados al poliparasitología o poliinfectología o polichagas, como se llaman algunos hospitales, qué sé yo, ya uno los tiene capturadas,
Entonces, y además refuerza todo lo que ustedes le han dicho, ¿cierto? Y la citamos al mes posparto para darle el resultado de su RN y le damos, después la dejamos citada para el próximo control que tenga con su lactante. ¿Qué más tienen que hacer? Preguntar si tiene otros hijos o hijas de esta madre y pedirle los exámenes para descartar el Chagas y solicitar el examen a la madre si corresponde. ¿Ya? Aquí esto puede corresponder a muchas otras, ¿cierto? A lo mejor la enfermera encargada de epidemiología, puede hacerlo la matrona, si la atendió la matrona, sí, pero si están viendo ustedes a esta embarazada y se las mandaron, ustedes tienen que hacerlo, ¿ya? Y tienen que informarle, ¿cierto? Lo que me dijeron delante al principio, que tiene que realizarse el tratamiento por lactancia. ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia de que se haga, apenas termine la lactancia, se haga el tratamiento? Para prevenir el contagio hacia los otros hijos que pueda tener. Claro, ¿a cuánto baja? Este 6 a 8% de transmisión. A cero, ¿ya? Por eso es súper importante, porque está absolutamente probado que una madre que ha sido tratada, ¿cierto? Una mujer en el próximo embarazo va a tener cero riesgo. Hay que hacerle igual todo este estudio a su RN, pero ella va a estar mucho más tranquila, ¿ya? Entonces, se fijan toda la cantidad de cositas que tienen que hacer en una, y esto es casi pura anamnesis, pero que tiene que ver con esta madre embarazada. Oh, me lo borra todo. Ya. ¿Les queda claro todo lo que hay que hacer con una madre? Por Sí, favor, profe. háganlo. Cuando estén en un consultorio y les deriven una mujer que tiene Chagas positivo, hagan todo eso. Aunque lo haya hecho la matrona, no importa, ustedes háganlo. ¿Ya? ¿Significa el Chagas algún riesgo para el desarrollo del embarazo? Ya de alguna manera lo vimos. En teoría no habría que presentar un riesgo. No, nada. ¿Ya? Para el desarrollo del embarazo en teoría no, ¿cierto? Por lo que les decía, hay una menor carga parasitaria y no hemos visto hace 7 años, no vemos ningún daño, ¿ya? El riesgo de transmisión vertical, ¿se puede repetir en otros embarazos? Si no hay tratamiento, sí. Claro, ¿cierto? Se supone que a partir de este cierto embarazo lo vamos a tratar y no vamos, pero esto, digamos, en el fondo iba también a que si esta madre tiene otros hijos, también puede haber transmitido. Recuerden que la transmisión es absolutamente al azar, porque ustedes van a tener respuesta de parte de las madres, lo que quieran. No, es que mi hijo mayor no lo tiene, así que ya ninguno tiene, ¿ya? O no, yo me infecté, cualquier cosa. No, el riesgo ocurre con cualquiera, ¿ya? En cualquier situación. Entonces, por lo tanto, todos los hijos de esa madre tienen que realizarse los exámenes, ¿ya? Bueno, y esto ya lo vimos, ya, ¿cierto? ¿Cómo evitar futuras transmisiones en esta madre? Realizando el tratamiento, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la lactancia? Hay que terminarlo. Ahora, como les decía, hay unos estudios en los argentinos, ¿cierto? Que dicen que no pasa nada con el tratamiento y la lactancia. El tratamiento específico, y de hecho ellos están tratando algunos, digamos, pero han hecho como 2 estudios
pero no, igual nosotros tratamos hasta terminada la lactancia nomás, porque no hay tanto estudio que demuestre que no pasa nada, ¿ya? Así que van a aparecer ahí algunos estudios que hablan de que no existe riesgo, pero para asegurarnos, mejor lo dejamos por lactancia. Que muchas veces ahí hay que ver algo de repente porque se nos complica, porque las madres están dando mucho, o sea, ya no es un año, ¿cierto? O sea, hoy día nomás vi una embarazada, o sea, no una embarazada, una puérpera, de 2 años, 2 meses y todavía le está dando pecho a su hijo. Tiene la alimentación completa ya, pero ella le da pecho porque ha estado en pandemia con teletrabajo y todavía no puede hacer el tratamiento y ella no estaba dispuesta a quitarle el pecho. Pero si sale positivo, bueno, el niño ya está descartado, afortunadamente, pero a ella no la podemos tratar, ¿cierto? Pero si de repente no han terminado el estudio de su hijo, ya ni siquiera lactante, y le siguen dando pecho, podemos tener el riesgo, y es lo que estamos enfrentados en este minuto, y a nivel país, nos pasa lo mismo. Los niños ya al control de los 9 meses se pierden. Entonces de repente los estamos pesquisando a los 2 años, al año 8, y ahí, si tenemos algún positivo, ¿cómo se llama? El riesgo de 100% de curación, o sea, la posibilidad de 100% de curación, ya no es así. Yo he tratado niños de 2 años, ¿cierto? Que se vienen a negativizar recién después de 8 o 9 años de seguimiento. ¿Alguna pregunta respecto a Chagas? No, profe, muy claro. Ya, perfecto. Recuerden que no tiene por qué ser una cesárea, no tiene por qué estar en control en alto riesgo permanente, solamente es para lo que hablamos acá, ¿ya? Y parto normal, sin ningún riesgo y en cualquier hospital. Vamos a este otro caso, que es una embarazada de 28, esto es real, la verdad es que no. Embarazada de 28 semanas de gestación, que llega al servicio de urgencia ginecológico por presentar síntomas de parto prematuro. A propósito de una ecografía fetal en la que se demuestra daño encefálico al feto, se solicita serología para toxoplasmosis y aparece una IgG muy alta, ¿cierto? Que estaba en uno como en 16.000, que eso es un nivel bastante alto, y una IgM positiva y un test de avidez indeterminado. La ecografía muestra una dilatación importante de los ventrículos y calcificaciones en la masa cerebral circundante. ¿Cuál sería la conducta que tendrían que tener en esta situación? Aquí ya más como genes. ¿Qué pasa en esta situación? O sea, tal vez inicialmente repetiría el examen para confirmar la cronicidad mediante una curva serológica, es decir, como 2 tomas separadas por al menos 15 días, que no sé si se habrá hecho en esa serología que se pidió. Ya. ¿Y qué esperarías tú si fuera una toxo aguda? ¿Para qué hacen la curva? Para determinar la curva de avidez, porque si estás abajo, para determinar la curva de avidez. No, porque tú estás pidiendo una curva, digamos, un examen 15 días después. Si suben los títulos de IgG sería una infección aguda. Ya, ¿y cuánto tienen que subir? ¿No se acuerdan? Cuando hablamos de curva serológica, hablamos de, ¿cierto?, de realizar lo que tú dices, un examen en 15 días más, y nosotros esperamos
los títulos van al doble. Y el año pasado hablamos de que se habla de aumento de títulos cuando hay 2 títulos de por medio. O sea, si tengo, por ejemplo, en títulos más bajos, tengo una serología de 1 en 1000, lo que viene después es 2000 y después viene 4000 porque se van doblando los títulos en toxoplasmosis. Entonces, si tengo 1 en 1000, yo esperaría que el próximo estuviera en 4000 y ahí yo puedo decir que hay un aumento de títulos. Si tengo el título de 1 en 2000, yo no puedo decir que hay aumento de títulos porque además la inmunofluorescencia indirecta es operador dependiente, ¿ya? Eso lo vimos en la clase de diagnóstico. Entonces, porque se ve al microscopio, es una lectura al microscopio, fluorescencia. Entonces, depende del ojo del que está operando, o sea, puedo leerlo yo y veo 1 en 1000, y después viene el otro y ve el orificio del lado y dice, no, yo lo veo el del lado también, lo veo positivo y 1 en 2000. No, yo veo, entonces, cuando son un título de diferencia se considera que es lo mismo, no es un alza de títulos. Entonces, si les dije yo que esta paciente tenía 1 en 16.000, o sea, tendría que haber tenido, esperaríamos que la próxima fuera 1 en 64.000, que difícilmente llegamos a eso. Ahora, ¿qué nos hace hablar? Sí, tienes razón que pudiésemos, en teoría, pedir eso. ¿Y qué nos hace pensar también que estamos frente a una toxo aguda dentro del diagnóstico? Y se ve que el feto tiene calcificaciones en la masa cerebral y dilatación ventricular. Ya, pero ¿qué más dentro del diagnóstico serológico que sale ahí? Una IgG muy alta, le dije que tenía unos 16.000, y la IgM positiva, ¿ya? La IgM es verdad que de repente no nos sirve mucho, porque se ha visto que dura mucho, hasta un año más o menos. Entonces, no, porque en algún minuto la IgM nació como un marcador de infección aguda, pero con el tiempo se ha visto que su positividad puede durar hasta un año, entonces ya no estamos hablando de infección aguda. ¿Dónde nos sirve? Digamos, sí o sí nos sirve es en el diagnóstico de un recién nacido, porque recuerden que es una molécula muy grande como para traspasar de la madre al hijo, entonces por lo tanto la presencia de IgM en el feto significa que son de neoformación. Por lo tanto, para hablar de una toxo aguda, toxo congénita, teniendo una IgM positiva, nos confirma el diagnóstico. Si está negativa, no nos dice que no es, pero si una positiva nos dice que es una toxo congénita, ¿ya? Y en este caso tenemos una IgG de 1 en 16.000, que ya es un título muy alto, y tenemos una IgM positiva, ¿ya? El test de avidez indeterminado. Y esto es porque cuando tenemos IgG muy altas, no nos sirve el test de avidez, porque interfiere en la lectura, ¿ya? Entonces, aquí, que sería bacán que nos sirviera, ¿cierto? Porque con un test de avidez, ¿cómo tendría que estar el test de avidez para decir que es una infección reciente? Menor a 0,3. Sí, 0,2, ¿ya? En general, pero eso nos habla que la infección fue hace menos de 4 meses, o sea, también es bien, o sea, si ustedes se fijan, aquí todos los elementos nos llevan al diagnóstico. Por un lado, es el síntomas de parto prematuro, ¿cierto? El daño encefálico, como decían, ¿cierto? Tener esta IgG alta, muy alta, esta IgM positiva, y el test de avidez no nos sirve, ¿ya? Porque está interferido por esta IgG tan alta. Entonces eso también tienen que saberlo. Entonces, claro, y aquí en la discusión, dependiendo del título, pedir otra muestra para definir la curva serológica. En este caso, ¿cierto? Como tenemos esta IgG tan alta y tenemos todo este otro escenario, nosotros ya sin necesidad de pedirlo, porque además estamos con casi una urgencia.
¿ya? Porque estamos con una mujer que tiene un feto dañado y que está con síntomas de parto prematuro, ¿ya? ¿Qué más podríamos hacer? Porque todo esto igual estamos asumiendo por lo que vemos imagenológicamente, ¿cierto? Pero, ¿qué más podríamos hacer? ¿Cómo nos ayudaría el diagnóstico si no tuviéramos tanta sintomatología? Y digamos, y con tanta evidencia la serología y todo. Tal vez preguntar por factores de riesgo para contraer la ¿Cómo infección, cuáles? como una convivencia estrecha con gatos, la manipulación de sus fecas o carnivorismo. Sí, nos serviría, nos serviría. Ayudaría, digamos, nos daría un puntito más, ¿cierto? Pero lo otro que podemos hacer, porque si no está, no nos descarta, ¿ya? Pero lo otro que podemos hacer es realizar la PCR en líquido amniótico. Eso se realiza en el ISP, ¿ya? ¿Y qué más tenemos que hacer? Que ya un poco lo vieron en la... Iniciar tratamiento en la madre hasta el final del embarazo, ¿ya? En la toxoplasmosis aguda se inicia tratamiento en el minuto en que se hace el diagnóstico y dura todo el embarazo, a diferencia del Chagas, en que no hacemos tratamiento en el embarazo, ¿ya? Lo hacemos solamente post lactancia incluso. Aquí no, aquí lo hacemos fundamentalmente para evitar el daño fetal. En este caso hubo una discusión importante, ¿eh? ¿Por qué habrá habido tanta discusión? Por la Porque aquí podían... viabilidad del término del embarazo, ¿Ah? por ¿Cómo si el diga? embarazo podía ser de término o no. Porque, por si puede llegar a término o no. Ujú. Claro, y porque tenemos un daño ya muy grande. Entonces, si el tratamiento se lo vamos a dar para evitar el daño, y aquí ya estábamos viendo el daño, ¿ya? Bueno, finalmente el parto se resolvió a las 29 semanas, ¿ya? Con un recién nacido ostensiblemente dañado, con muy poca masa encefálica, sin canal auditivo ni órgano de la audición, un tercio de la masa cerebral con múltiples calcificaciones. ¿Ya? Esto es real, yo no sé si este recién nacido falleció o no, y la verdad es que esperábamos que ojalá falleciera. Pero ustedes comprenderán, el daño prácticamente incompatible. ¿Ya? Profe, en Dígame. este caso, ¿la paciente se puede negar a recibir el tratamiento, dado que la esperanza de vida del recién nacido va a ser muy escasa? Sí, claro. Ahora ustedes ven que esto se resolvió igual, ¿cierto? En una semana. Yo no sé siquiera si le alcanzaron a empezar el tratamiento. Profe, esta situación entraría dentro de por lo que sería, por ejemplo, el aborto en tres causales o se escaparía en ese sentido. No, no está. Ya. No está porque además tenéis 29 semanas. No está, a esta altura no está. Pero la verdad es que generó, incluso con algunos pediatras, mucha discusión, porque ahí estaba, po. O sea, ¿qué haces con este pobre recién nacido? Ahora, y todo esto, ¿cierto? Por no realizar la serología de toxoplasmosis en el embarazo. ¿Ya? La verdad es que a mí, afortunadamente, son pocos los toxocongénitas que llegan, que aparecen, ¿ya?
pero la verdad es que a mí me descompensan cuando aparecen, porque el daño que genera, a ver, toxoplasmosis con harto daño, porque seguramente se deben pasar hartas toxoplasmosis, y ahí ustedes me van a decir cuáles se pueden pasar, ¿cierto? Pero cuando nacen dañados de esa forma y uno ve, bueno, este niño, yo digo, yo supongo que tiene que haber fallecido, pero hay otros que sobreviven, ¿cierto? Con un daño un poco menor eh, y sobreviven. Entonces, y uno los ve después 4 o 5 años, ¿cierto? Que usan lentes, que no son capaces de obedecer órdenes, que no fijan la mirada, que no saben leer, que sí caminan, pero no son capaces de controlar esfínteres, por ejemplo. Entonces, y eso me indigna porque, ¿cierto? Con realizar la serología de toxoplasmosis en el embarazo, nos evitaríamos todas estas situaciones. Pero aquí en nuestro país no se hace. Hay varios países de América en que sí se hace la serología de toxoplasmosis en el embarazo. Aquí no, porque no es costo efectivo, porque como son pocos los casos, ¿cierto? Entonces no es costo efectivo. Por eso. Entonces, para que veamos, de acuerdo al daño cerebral, ¿cuándo se habrá infectado esta madre? De acuerdo a este daño que tiene. El primer trimestre. ¿Primer cuánto? Primer trimestre. Trimestre, sí. ¿Por qué? Pucha, no me acuerdo muy bien, pero sé que como el mayor impacto siempre se da como en la tercera, cuarta semana, como el impacto que pueda desarrollar el feto. ¿Ya? Pero no sabría cómo decir seguro si en el caso de la toxoplasmosis se da dentro de ese intervalo. Ya. ¿Alguien tiene otra opinión? No. Ya, claro, ¿se acuerdan que vimos el año pasado, o digamos, y en el video está claramente que hay como unos triangulitos, puede ser, o alguna otra cosa que nos habla de que, a ver, por un lado, para que haya transmisión congénita, ¿cierto? De toxoplasmosis, la madre tiene que infectarse durante el embarazo o inmediatamente antes, 2, máximo 3 meses ha habido algún caso, ¿cierto? Previo al embarazo que se ha infectado a la madre. ¿Ya? Entonces, esa es una situación, digamos que muy distinta del Chaga, que el Chaga, esta madre que está infectada desde que nació y va a infectar a su hijo ahora cuando tiene 25 años ella, ¿cierto? Entonces, aquí no, la madre tiene que infectarse durante el embarazo, tiene que hacer una toxo aguda durante el embarazo para que ocurra el riesgo de transmisión, como primera cosa. Y la transmisión es muy baja en los primeros meses de embarazo. En el primer trimestre la transmisión no va más allá de un 10%. En cambio, en el último trimestre del embarazo, si la madre se infecta en el último trimestre del embarazo, la posibilidad de que ella transmita su infección al feto va por ahí por el 80-90%. ¿Ya? Entonces, la transmisión es muy baja si se infecta precozmente y es muy alta cuando se infecta tardíamente. Pero el daño es mucho mayor cuando la madre se infecta precozmente y va a ser menor cuando se infecta tardíamente. Entonces, porque en el fondo, ¿qué va a pasar? Se va a infectar este feto, ¿cierto? Y va a generar todo el cuadro inflamatorio cerebral, lo va a hacer inútero. De manera que va a evolucionar con todo su cuadro de infección de toxoplasmosis inútero. Y cuando nazca, van a nacer en etapa de secuela, que llamamos, es decir, que ya no hay nada que hacer. No tiene masa cerebral, ¿cierto? Con calcificaciones cerebrales que le van a generar convulsiones,
puede ser ceguera, con sordera, ¿cierto? Porque todo el daño cerebral se generó y evolucionó en estos 6 meses inúteros, y ya nació secuelado, ¿cierto? Con lo que hablamos de la tríada de Sabin, ¿cierto? En que tiene una microcefalia, microcalcificaciones, ¿ya? Entonces, ya van a ser infectados. Entonces, por eso que, si aquí vemos, tiene 28 semanas, pero tiene esta gran dilatación, ¿cierto?, de los ventrículos y tiene calcificaciones, podemos decir que sí, lo más probable es que esta madre se haya infectado en el primer trimestre del embarazo. Cuando se infectan al final del embarazo, el daño es bastante menor, y de hecho nacen niños de término. Van a nacer, la gran mayoría nacen asintomáticos, y en el transcurso de los primeros meses de posparto, ¿cierto?, vamos a tener niños que a veces, por ejemplo, empiezan a desarrollar tempranamente un estrabismo, ¿ya? Y al ser evaluados, ¿cierto?, oftalmológicamente, vamos a ver que tienen una lesión ocular, ya un daño, una toxoplasmosis ocular, pero que es producto de una transmisión congénita. De hecho, la gran mayoría de las toxoplasmosis oculares, ¿cierto?, que aparecen en niños o en adolescentes, corresponden a manifestaciones tardías de una toxo congénita que se adquirió tardíamente en el embarazo. ¿Ya? Si esta infección se llegase a como detectar se da igual que en este caso, se da como en el primer trimestre, pero en este caso se llega a detectar de forma temprana y se comienza el tratamiento. ¿Se podrían evitar secuelas? ¿O ya como Sí, se dio en fase temprana igual es como va a tener fuertes repercusiones? no, sí se pueden evitar las secuelas. Ya. No en un 100%, pero sí. O sea, por eso que se trata la madre todo el embarazo. Fundamentalmente porque no es por ella, porque la madre hace una toxo aguda como cualquiera. Ya, que digamos como cualquier inmunocompetente, que no le significa mayor daño a la madre. Si en el caso del embarazo, la toxo del embarazo significa el daño al feto. Y por eso que hay que tratarla, es para evitar la transmisión al feto. ¿Ya? ¿Qué pasa en los próximos embarazos de esta madre? ¿Se podrá volver a embarazar? Sí, porque ya sería seropositiva y para las mujeres seropositivas ya no hay riesgo. Exactamente. ¿Ya? El riesgo, como lo dijimos recién, ¿cierto?, es solo cuando está haciendo una toxo aguda durante ese embarazo. Después ya no. ¿Ya? Así que se puede embarazar perfectamente. Ya. Si pudiéramos, y de aquí a que ustedes ya sean doctores, no sean diostores, sean doctores y doctoras, tenemos la serología de toxoplasmosis disponible para las embarazadas. ¿Cuándo lo harían? ¿Cómo lo harían? O cómo habría que hacerlo, digamos, no como ustedes lo harían, sino que qué tendría que decir cuál debiera ser la indicación de la serología de toxo en el embarazo. Sabemos que la de Chagas es, digamos, ojalá en el inicio del embarazo, junto con los primeros exámenes, se toma la muestra para la serología de Chagas, y si no se le toma o la madre se toma en cualquier minuto, y si no, si el parto aparece sin serología, se le debe tomar al parto, que eso no lo hablamos, aprovecho de decirlo ahora. ¿Ya? Y aquí en el toxo, ¿cómo es? Acá se toma cada trimestre. Ah, perdón. O sea, ojalá se pudiera tomar como cada trimestre, ir controlando. ¿Ya? Onda, si sale negativo en el primero, igual tomarlo en el segundo trimestre y así tenemos mejor control. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿Alguien tiene otra opinión? Sí, como dice León, como al final las pacientes de riesgo serían las seronegativas. Entonces tendríamos que seguir pesquisando al menos en el segundo trimestre. Sí.
Exactamente, ¿cierto? Nosotros vamos a tomarla el primer trimestre, entonces todas las que estén ya positivas tendremos que descartar, por un lado, descartar que esas positivas no sean agudas. Y ahí, ¿cierto? Porque vamos, aquí yo les presenté este caso, ¿cierto? Que era dramático, que es de especialidad, ¿cierto? Pero es lo que pasa por no tomar acciones previas. Pero si tenemos una serología positiva en el primer trimestre, vamos a tener que definir si es agudo o no. Entonces aquí a las positivas les haremos la curva serológica para descartar que no sean agudas y que sea una serología crónica. Recuerden que el 40% de la población tiene títulos positivos para toxoplasma. ¿Ya? Entonces, a la positiva les descartamos que sea aguda y quedan, si están todas crónicas, ¿cierto? Nos quedamos a ellas las descartamos y nos quedamos con todas las negativas, a las cuales les vamos a realizar al segundo trimestre y nuevamente al tercer trimestre. Ante una seroconversión de estas negativas, estamos hablando de una toxo aguda y tenemos que entrar con tratamiento. ¿Ya? No, aquí no basta una sola serología. Y tampoco no solo la positividad, sino que, como les decía, en las positivas definir que no sea agudo mediante el aumento o no de título y a las negativas realizarse el segundo y tercer trimestre. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren revisen un poquito su clase del año pasado. O sea, digamos del video, porque es la misma clase que hice el año pasado, pero revisen el video si es que tienen alguna duda. Profe, Dígame. si la mujer adquirió la toxoplasmosis 2 o 3 meses antes, ¿en qué punto va a salir crónico? Si es que, por ejemplo, se pesquisa con serología en el primer trimestre, ¿sigue saliendo agudo en ese caso? ¿Cómo? A ver, perdón, no te entendí. ¿Cuánto Repíteme, se por favor. demora si la embarazada se contagia 3 meses antes de que se embarace? ¿En qué punto de su embarazo, si es que se pesquisara, va a salir crónico en la curva? Bueno, en el primer trimestre, ahí de repente, porque es que la serología se mantiene un poco, entonces con el primer trimestre nos va a salir positiva y pudiésemos tener todavía títulos de agudo, o sea, en el sentido de que nos vayan aumentando. ¿Ya? Pero eso nos va a dar positiva en el primer trimestre. Claro, pero a lo que iba es que, por ejemplo, no llega a salir crónico si se pesquisa en el primer trimestre, aunque se haya contagiado 3 meses antes de embarazarse. Si nos sale crónico. Claro. Bueno, si nos sale crónico, porque tampoco vamos a saber que fue 3 meses antes, ¿te fijas? Uh-huh. O sea, a ver, el control de cuánto antes se embarazaron, eso no lo vamos a poder tener. Ya yo les he dicho, lo que yo les dije es que ha habido por estudios seguramente en que se han pesquisado o mujeres que están en proceso de embarazarse y les han hecho pre-embarazo, les han hecho serología y se ha determinado que hasta 3 meses antes pudieran transmitir. Pero en la práctica, poder definir, eso no lo vamos a poder hacer porque el primer examen se lo vamos a hacer en el primer trimestre. Antes de las 12 semanas seguramente, pero aquí, si nos da niveles crónicos, nos da niveles crónicos nomás. Ya. No tenemos cómo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Te conté? Sí, profe, gracias. Ya. 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 Bueno, en general, a mí me interesaba sobre todo manejar estos dos temas,
¿ya? Desde este punto de vista, yo no sé, porque lo otro que habla la clase, ¿cierto? Es de tricomona, que me parece que lo tienen, ya lo han visto por otro lado, la tricomoniasis. Recordar solamente de la tricomona, ¿cierto? Que es una enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto, tienen la obligación ante una tricomoniasis, digamos, por un lado que tiene que ser tratada la pareja o las parejas sexuales, y tienen que buscar otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? Recuerden que el diagnóstico en tricomonas es un examen directo, que es difícil de realizarlo porque las tricomonas se mueren rápidamente. ¿Ya? Se hace bien poco en realidad, porque requiere que se tome una muestra del fondo de saco y que sea rápidamente, ojalá dentro de las 2 horas, vista al microscopio, ¿cierto? Para poder ver la movilidad de las tricomonas, porque una vez que se mueren es bastante difícil poder identificarla. ¿Ya? ¿Qué más? Hablamos ahí un poquito de oxiuro, ¿cierto? Que si bien es cierto, no tiene mucho que ver, encontrarán con las infecciones en ginecología, pero sí porque los oxiuros, sobre todo en las niñas, nos pueden provocar vulvitis, ¿ya? Vulvitis e infecciones urinarias. Entonces, en una niña con vulvitis o con infección urinaria, tienen que solicitar un test de Graham. ¿Ya? Ese es como no vamos a entrar acá en cómo se trata, ¿no? Pero es simplemente porque el enterobio, ¿cierto? La hembra que migra y migra hacia adelante a veces va a actuar como un vector, ella va a ir rodeada de elementos de deposiciones y por lo tanto puede crear una infección urinaria o una vulvitis. Entonces aquí el tema es ese. Niña con vulvitis, con infección urinaria, o sea, o aparte ¿cierto? De descartar algún tema de abuso, tiene que pedirle un test de Graham. ¿Ya? Y respecto a los otros temas que también citamos, el tirus pubis, ¿cierto? La tiriasis pubis también es una enfermedad de transmisión sexual, lo mismo que la tricomona. Tienen que pedir, digamos, descartar otras enfermedades de transmisión sexual. Recuerden que podemos tener en los niños sobre todo, o en gente adulta, de repente los tirus pubis es bastante frecuente en las pestañas, ¿cierto? La tiriasis palpis que llaman, y eso tiene que ver, hay que pensar en abuso o bien que duermen con adultos, o sea, no necesariamente es abuso tampoco, puede ser que duerman con adultos, o sea, hace este año, ahora unos meses, ¿cierto? Tuvimos un caso de unos niños que estaban con tiriasis pubis y dormían con los abuelos. Entonces ahí, claro, entra todo un cuento, digamos, porque seguramente los abuelos tenían, pero no había abuso sexual. Pero o sea, tiriasis en niño te lleva a todo un tema, digamos, independiente del tratamiento, pero lleva a todo un tema de búsqueda de abuso, ¿ya? Eso es importante, no hay que quedarse con el tratamiento nomás. Y que en el caso de la tiriasis palpis en las pestañas, ¿cierto? Se trata con vaselina. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que les haya quedado? Me parece que hemos revisado todos los temas, tratando de darles alguna orientación un poquito más clínica, más práctica. Claramente ahora, digamos, yo le voy a mandar al doctor porque va la discusión, le voy a mandar nuevamente estos casos con la discusión, con estas otras 2 diapos, pero además de la clase. ¿Alguna duda, chicos, chicas? No, profe. ¿Está todo claro? Pero Ya.
Ya, pues, ha sido un gusto hablar con ustedes de nuevo. El otro día le contaba a la profe Gloria, ¿cierto? Que tenía clases con usted. Ah, pero los comentarios que usted ya le hizo el año pasado. No conozco a nadie, salvo 2 o 3. Ya, entonces igual ya sería todo y ya no los conocía. Así que si me ven en el hospital, me hablan y me dicen que le hicimos clase. A ella las conozco, pues. ¿Ya? Así que cualquier cosa me ubican aquí en el Hospital Gustavo Frique, ¿ya? O tienen mi teléfono, yo se los he dado. Así que me preguntan nomás cualquier cosa, ¿ya? Así que les vaya muy bien. Ya, que estén bien, ¿ah? Chao, chao. Gracias, Profe, profe. cuídese. Profe, muchas Gracias. gracias. Que esté muy bien.